Soy Julio Lescano, director general de CPM Matters. CPM Matters, como sabéis, es una compañía que se dedica en exclusiva a prestar servicios al área de finanzas de las compañías y una de nuestras líneas de servicios es alrededor de IFRS 16 y gestión de contratos. María Pía Carlos Tárragan me va a acompañar hoy. María Pía es la responsable de la línea de productos Acheron, uno de los cuales es la gestión de contratos. Y somos quienes vamos a estar conduciendo esta sesión durante esta mañana. La agenda de la sesión esencialmente cubre los puntos que incluíamos en nuestra invitación. Vamos a comentaros cómo puede darse cumplimiento a la normativa IFRS 16 con la funcionalidad del List Management de Tagetik. También le vamos a comentar cómo creemos que una compañía puede en realidad gestionar esos contratos no solamente para los requerimientos de la norma de IFRS 16, sino además para requerimientos operativos, utilizando una solución de gestión de contratos integrada, por supuesto, con IFRS 16. Y María Pía les va a hacer una pequeña demostración de cómo funciona la herramienta. Vamos a dejar las preguntas para el final. Tenéis un símbolo, un botón de levantar la mano para escribir las preguntas que os vayan surgiendo y las vamos a responder al final de esta presentación. Nos vamos a tomar aproximadamente 40-45 minutos para contaros estos elementos de la agenda, incluyendo la breve demostración de ambos productos. Y antes de meternos en la materia IFRS 16, concretamente quería deciros que en este seminario online no vamos a discutir sobre la normativa en sí, a quién le aplica o a quién no le aplica, o los criterios de aplicación, dado que entendemos que vosotros ya lo conocéis, y lo que os interesa ver es cómo una herramienta determinada puede dar solución a ese tipo de problemática. Esa es la razón por la cual no vais a ver en esta presentación muchas informaciones sobre la norma en sí. Dicho eso, nos ponemos en marcha comenzando por IFRS 16 y su aplicabilidad ya prácticamente a la vuelta de la esquina. Como sabéis, la norma entra en vigor el 1 de enero de 2019, excepto que se haya hecho uso de una de las opciones de transición, que es aplicar también IFRS 15 a partir del 1 de enero de 2018. Si habéis hecho uso de esa opción, probablemente, y salvo que lo hayáis hecho a fuerza de hojas de cálculo, no estaréis en este seminario, con lo cual entendemos que la mayor parte de los participantes está en la situación de tener que cumplir con la norma a partir del 1 de enero del 2019, aplicando algunos de los métodos de transición contenidos en la norma. Para cumplir con esta norma, esencialmente hacen falta varias piezas de trabajo y en algún caso herramientas que la soporten. Empezando, por supuesto, por el inventario de los contratos de arrendamiento operativo, que esto en la práctica ha demostrado ser uno de los elementos más complejos de cumplir, dado que para poder llevar a cabo la identificación de las condiciones de los contratos, en la mayor parte de los casos es necesario acceder físicamente a la copia, o físicamente o electrónicamente, pero a la copia del contrato para poder recoger las condiciones, poder determinar qué variantes de contratos existen, quiénes son esos contratos, qué plazos tienen, etcétera. Y eso, en lo que vemos en el día a día, a estas alturas del año, hay empresas que lo tienen razonablemente avanzado y otros que están empezando a llevar a cabo esta tarea. Si no lo habéis comenzado, os recomendamos comenzarlo lo antes posible. Esta es una tarea muy, muy tediosa y suele ser sorprendente lo complejo que es poner todos juntos el inventario completo de los contratos de una compañía.
Con ese inventario más o menos conocido, habitualmente el paso siguiente es definir el método de transición a aplicar, y aquí me refiero de si los cómputos de los flujos se van a hacer desde el inicio de los contratos o desde el 1 de enero de 2019. Las distintas variantes generan resultados diferentes. Eh, Más que el resultado diferente en cuanto al P&L, genera resultado diferente en cuanto a la exposición de los resultados en el estado de resultados. Por lo cual allí sí que es importante dedicarle un tiempo a pensar cómo se va a aplicar. Por supuesto, a continuación, con el uso de alguna herramienta, que puede ser a partir de hojas Excel a algo más sofisticado, como lo que vamos a mostraros ahora, computar los impactos a diciembre del 2018. La norma exige el cómputo de este ajuste a esa fecha, o anteriores si se hubiese optado por aplicarlo desde el año pasado. Y a partir de allí, en realidad, esto comienza, termina obviamente la parte de puesta en marcha, pero sí que comienza la parte de gestión de la norma y sus contratos. Dado que la norma exige que esos inventarios sean, por supuesto, mantenidos en forma constante en cuanto a las altas y bajas de contratos, pero no solamente ellos, sino en función de las condiciones y los criterios que deben ser aplicables a cada uno de ellos. Razón por la cual, eh, cuando hay una cantidad de contratos que superan lo manejable con una hoja Excel, surge con bastante velocidad la necesidad de tener una herramienta capaz de contener ese inventario y hacer las cuentas que la norma requiere. Lo que suele ocurrir y está cubierto por la herramienta de List Management de Tagetic es que se da lugar a aparece un nuevo proceso operacional de financiero de cierre, donde con la frecuencia que la compañía determine, pero probablemente como mínimo trimestralmente se tienen que reportar cuentas a las comisiones de valores, surge la necesidad de poder revisar periódicamente el inventario de contratos, inventario que por supuesto tiene que tener su conjunto de reglas de pago y planes, las opciones que haya que ejecutar y las que se hayan tomado, las distintas tasas de interés, la existencia de subalquileres, etcétera. Si la compañía tiene herramientas donde están registrados estos contratos, por supuesto, Tagetic tiene las herramientas capaces de tomar esa información de cualquier sistema electrónico donde esta información resida, razón por la cual se plantea aquí este carga masiva de contratos. Hemos visto casos de compañías que efectivamente lo tienen, pero también hemos visto que en la mayor parte de los casos existe una cierta cantidad de información manual que debe ser incorporada al momento de cada una de las revisiones. No solamente la fecha del contrato, sino los importes actualizados y sobre todo los criterios que se definen contrato por contrato. Con lo cual, Tagetic soporta un proceso, y para quienes conocen Tagetic, sabréis que Tagetic es una herramienta de control de procesos de finanzas. Para quienes no la conocéis, os voy a hacer una muy breve introducción a ese tema en unos minutos. Pero esencialmente lo que Tagetic permite entonces es arrancar desde una posición anterior de un determinado inventario, revisar ese inventario incluyendo masivamente los cambios si es que existen en un sistema, corregirlos manualmente si es que no lo existen o existiendo hace falta ajustes adicionales y lanzar el procedimiento de cálculo del cálculo de valor actual de los pagos, de los intereses, la deuda residual, los derechos, el derecho de uso, las amortizaciones y cualquier variación de los activos que puedan haber por desvalorización de los mismos o por el efecto de los cambios de criterios. Y a partir de allí generar los apuntes contables que hace falta registrar, que hace falta tener en cuenta, digamos. La herramienta de reporting, dado que IFRS 16 requiere una serie de informaciones que tienen que ser expuestas en las cuentas, y por supuesto dejar un mecanismo de seguimiento y evidencias de cómo se han ejecutado los cálculos para poder
para poder soportar las revisiones de auditoría que sean necesarias. Una herramienta como esta, en nuestro criterio, nuestro criterio tiene que tener un cierto grado de integración. Hay un debate más o menos establecido en el mercado respecto de cuánto de lo que sale de el cómputo de IFRS 16 tiene o no que ser contabilizado. Y en nuestra visión, hay parte que es necesario y parte que quizá no sea estrictamente necesario. Vamos a empezar asumiendo que Tagetik, que es este dibujo celeste de aquí, como ya os comenté, es capaz de llevar un inventario de contratos con sus cargas manuales o masivas, de actualizarle los métodos de cómputo y es capaz de determinar los valores de derecho de uso, las amortizaciones, los ajustes, etcétera. El resultado de esos cálculos, hay quien sostiene que tiene que ir a la contabilidad. Concretamente en España, el ICAC de momento se ha pronunciado indicando que no va a ser principio de contabilidad, no se va a incluir en el plan general contable la obligatoriedad de computar los arrendamientos operativos de acuerdo con el IFRS 16, razón por la cual, en principio, en la contabilidad normal, legal, no es necesario, es más, y sería equivocado contabilizarlos. Sin embargo, clientes que mantienen sistemas contables como SAP, como SAP, capaces de llevar varios tipos de ledgers, pero pueden tener la intención de registrar parte de sus ajustes en un special ledger que les permita llevar una contabilidad basada en IFRS 16. Si ese fuese el caso, por supuesto, esos apuntes tienen que ir a esa contabilidad. Lo mismo ocurre con los sistemas de activos. Desde el momento que no son principios de contabilidad, no debería haber necesidad de evaluar estos activos en el RP. Sin embargo, una vez más, sistemas tipo SAP que permiten llevar varias áreas de evaluación de activos pueden ser un destinatario de los ajustes, de modo que en ese sistema existan los activos tal y como han sido calculados por Tagetik. Los sistemas de consolidación y de planificación, reporting y control de gestión son probablemente los primeros, sobre todo el de consolidación, el gran receptor de esta información, dado que en España al menos las compañías cotizadas están obligadas a presentar sus cuentas consolidadas aplicando las normas IFRS. Por tanto, en el proceso de consolidación sí que deben tenerse en cuenta los ajustes y los activos y las amortizaciones y los pagos y el cash flow, el estado de flujo de efectivo con el criterio de la nueva norma. Obviamente está una norma que puede afectar de forma significativa la valorización de las líneas del estado de resultados. Si la compañía tiene un sistema de planificación, reporting y control de gestión a nivel, por supuesto, gestional, donde esta información va a ser reflejada, también es otro destinatario de este tipo de información. Entonces, finalmente, simplemente decir que si bien Tagetik como herramienta, Tagetik con su módulo de lease accounting, puede funcionar en forma totalmente autónoma en la medida en que se le alimenten la información de los contratos y se le enriquezca manualmente los criterios a aplicar, esta herramienta puede integrarse con todas las salidas que va a generar con los sistemas que la compañía tenga en funcionamiento y donde desee incorporar este tipo de información. Sin mucho más, me gustaría rápidamente mostraros cómo funciona Tagetik y daros una idea de esto que acabo de comentar sobre la forma en que es capaz de recoger la información y controlar el proceso. Me voy a pasar ahora a la versión web de Tagetik, donde aquí estoy mostrándoos, esta es la interfase web, para quienes están familiarizados con ella, simplemente este es un ejemplo donde hemos volcado un proceso. Y para quienes no estén familiarizados, simplemente decir que Tagetik es, como dije antes, una herramienta de control de gestión de los procesos de finanzas, control de procesos de finanzas, donde es posible reflejar participantes, es posible reflejar pasos, y cada paso con consecuencias, permisos, etcétera. De modo que permite a una organización donde hay múltiples participantes organizar y controlar el proceso de cálculo que se haya montado
en el orden y la secuencia establecida. Básicamente, lo que os muestro aquí, simplemente cada uno de estos iconos refleja para cada entidad, y fijaros que cada entidad, si bien acá son iguales, pero cada entidad tiene su propio workflow y pueden estar en distintos niveles de completamiento. La herramienta permite a nivel global verificar un estado de completamiento y especificar fechas, etcétera. Esta es la parte de gestión del proceso de Tagetik. Pero volviendo concretamente al proceso de gestión de los contratos de alquiler, lo que Tagetik en este ejemplo se ha definido es un proceso donde recargamos la información del último cierre, esencialmente recuperamos el inventario de contratos y sus definiciones. Podríamos lanzar desde aquí, explicando y lanzando un procedimiento de cálculo automático. Esto es una de las ETL, la herramienta que Tagetik tiene para conectarse con el mundo exterior, tanto leyendo como escribiendo. Podríamos, como dije antes, si la compañía tiene un repositorio de contratos, podríamos leerlo de aquí. Aquí simplemente se ha planteado un pequeño informe de verificación del funcionamiento de la carga, y a continuación se lanzaría, y esto lo haría cada una de las entidades involucradas dentro de un grupo en este proceso, se lanzaría simplemente con run el proceso de cálculo de la IFRS 16. No tiene mucho sentido que os muestre el motor de cálculo. El motor de cálculo esencialmente es una secuencia de cálculos que sigue las definiciones de la norma, pero sí me gustaría mostraros de qué manera se representa en Tagetik la información de los contratos a través de una de sus herramientas más populares, que es la interfase Excel. Si yo pincho aquí está previsto que el paso es la revisión del inventario de los contratos. Al pinchar aquí, podría abrir este formulario en la web o podría abrirlo en Excel. Yo aquí lo tengo abierto en Excel y ahora os voy a mostrar a qué se parece. Esto es simplemente la interfase Excel de Tagetik. Es el add-in que se instala con el producto y lo que permite es representar reportes o data entries en un formato completamente Excel, donde aquí este es mi punto de entrada para la gestión del inventario del contrato, y básicamente si pincho aquí me lleva a la segunda pestaña, donde esta pestaña tengo para una entidad en particular, que es la entidad 1, el inventario de los contratos que se han cargado. Si veis aquí, muy básicamente se va a ver pequeño, lo voy a hacer un poco más grande para que se vea mejor, pero esencialmente esta es una carátula de cada uno de los contratos, donde tenemos cuál es el tipo de contrato, que aquí está definido, puede ser operativo, y el tipo de activo que representa ese contrato, cuál es el estado del contrato, la fecha de cuántos meses faltan para vencer, y aquí está cuál es concretamente el valor de este activo determinado por el sistema. Para ver el detalle, yo picaría aquí y lo que el sistema va a hacer es, como tiene un vínculo, va a comunicarse con este otro formulario, que también voy a ampliar para que se vea un poco mejor, donde este es un formulario por contrato. Este contrato, concretamente, aquí tenemos una cabecera con información básica, las reglas de pago, los pagos manuales si los hubiera, el cómputo del activo y los asientos y reportes que se generan a partir de un contrato en concreto. Si me voy a la información general, vamos a agrandarlo un poco. En la información general está, más allá de la descripción del contrato, el estatus del contrato. Es decir, el sistema solo va a computar aquellos que están activos. Acá hay que se define cuál es la posición, si es activa o pasiva, si somos arrendatarios o arrendadores, el tipo de contrato. Esto es importante, la contrapartida. Tagetik es una herramienta que tiene una gran cantidad de funcionalidad más allá de IFRS 16. Entre ellas, y dentro de la misma plataforma,
la funcionalidad de consolidación. Razón por la cual está previsto y está integrado dentro de la herramienta que sea posible identificar cuando se trata de alquileres que se ejecutan entre compañías del grupo, de modo de poder generar la información, sea que la consolidación vaya a hacerse con Tagetic o en otra herramienta. Hay toda una problemática muy concreta de la eliminación de este tipo de activos que se generan a nivel individual en un consolidado, pero luego a nivel consolidado, si son entre partes del grupo, hay que eliminar. Aquí se vuelcan las fechas iniciales, fecha efectiva, el arranque, se define cuál es la tasa de interés, el tipo de tasa de interés, si se va a utilizar qué tasa concreta, qué clase de activo es, si es o no una excepción a efectos del cómputo, cuál es la razón para estar exceptuado, y luego tengo una serie de campos opcionales que esencialmente tengo 10 campos de texto, 3 campos numéricos y 3 campos de fecha que permiten clasificar estos contratos de la manera que la compañía lo necesite. Si este contrato dice lugar a un sublease, los subleases se verían en este cuadro, dado que los contratos se atan uno con el otro. Si nos vamos a la pestaña de reglas y opciones, aquí tendremos esencialmente las reglas que tienen que ver con cuál es el elemento del contrato, si es la renta, si es el pago inicial, si es algún tipo de gasto vinculado, un importe, y en la medida en que esto sean importes periódicos, se puede poner la periodicidad, la fecha de comienzo y final, las opciones de renovación y las opciones de compra o terminación si existen en el contrato. Si el contrato, más bien, es un contrato de pagos manuales, que no tiene, digamos, una secuencia automática de pagos o una secuencia estable, tenemos la forma de cargar para cada contrato cuáles son de cada elemento su plan de pagos, y a partir de aquí esto lo que determina es, cuando se procesa, cuál es la secuencia de todos los pagos y cobros asociados a este contrato por fechas. Con esta secuencia de cobros y pagos por fechas, que el sistema calcula en base a la información que le hemos suministrado, el sistema elabora lo que se llama el plan del activo. Este plan del activo, que lo voy a agrandar también, comienza con identificar para cada uno de los movimientos de este contrato, cuál es el valor del activo, es decir, cuál es el valor presente de los pagos, y a continuación cuál es el valor de cada uno cómo se determina el valor presente del activo. A partir de aquí tenemos el valor del préstamo, con lo cual, tomado el préstamo y la tasa de interés, tenemos el cómputo de los intereses y los pagos mes a mes, y luego, por el lado del activo, lo que tenemos es el derecho de uso. Tenemos, a partir de su valor inicial y de su creación y los pagos que han tenido que hacer, cuál es la tasa, cuál es el plan de amortizaciones hasta el final del valor del activo. Este es el cálculo que hace Tagetic activo por contrato, en función de la información que le hemos suministrado. En la última de las pestañas para cada uno de los contratos es esencialmente los asientos de los apuntes contables que el sistema genera. Vamos a agrandarlo un poco también. A partir de ahí, año por año, con la fecha de contabilización, de qué elemento se trata, cuál es la regla que ha aplicado para hacer la cuenta, dado que el sistema tiene una colección de reglas asociadas a la vida del contrato, y las cuentas asociadas con sus importes y su moneda, porque por lo demás está decir que el sistema también es un sistema multimoneda capaz de manejar contratos, primero en distintas, cada compañía puede tener su propia moneda de cuenta y cada contrato tiene a su vez su propia moneda de contrato. Con lo cual el sistema es completamente multimoneda y puede trabajar en estos cálculos. Mirándolo desde el punto de vista de un contrato, es el resultado del cómputo que ha hecho el motor de cálculo en función de la información que se le ha presentado. Si volvemos al proceso, el proceso podría terminar con el reporting. Tagetic trae, y ahora voy a ejecutar
trae una serie de reportes prearmados, una vez más, sobre su motor de cálculo. Como ves, aquí está funcionando Tagetik. En los otros casos yo ya había hecho este proceso, pero acá lo que tenéis es una lista de reportes que simplemente este modelo trae prearmado, donde tenemos, por ejemplo, el impacto en la posición financiera y los ingresos, generado por todo, ahora sí, por el conjunto de contratos. Para un escenario de simulación en concreto, esto es puro Tagetik. Yo puedo, por supuesto, tener distintos escenarios de simulación. Esto es puro funcionalidad Tagetik, y como os decía, esta funcionalidad es muy tradicional y la más conocida de Tagetik a nivel de usuario final. La herramienta de reporting basada en el add-in de Excel. Entonces, aquí el sistema trae armado, pero esto, por supuesto, en el proyecto se parametriza concretamente en función de las necesidades de cada cliente. No me detendría mucho más para mostrarles qué hace Tagetik en esta arena. Simplemente insistir en que Tagetik tiene no solamente lo que estoy mostrando ahora, sino todas las herramientas que como herramienta CPM global posee, de cálculo, reporting, y puede trabajar obviamente en conjunto con todas esas otras herramientas que no son herramientas a instalar por separado, sino son simplemente funcionalidades del mismo paquete de software. Voy a cerrar mi Excel ahora y me voy a volver a la presentación porque quisiera continuar comentándoos qué es lo que pensamos que es necesario tener más allá de meramente el motor de cálculo. Si habéis visto lo que os comenté, no habéis visto el Tagetik, porque no lo trae, no está pensado para eso. No hay nada que me permita hacer un seguimiento de vencimientos de contratos, por ejemplo. Obviamente, como los contratos tienen una fecha de vencimiento, es posible sacar un reporte de vencimiento de contratos. Lo que también se podría hacer, si ya puestos, sería generar unas alarmas de Tagetik que le avisara al usuario. Sin embargo, si hemos utilizado Tagetik para IFRS 16, no se os escapará que hay una serie de contratos que no estarían normalmente cargados en Tagetik, que todos ellos merecen un tratamiento de seguimiento similar. Entonces, nosotros creemos que para una compañía que tiene una cantidad de contratos importante, o por lo menos que ya excede lo que es fácil llevar en una hoja de cálculo, no es suficiente con hacer el inventario y los cálculos iniciales, sino que es conveniente, en algunos casos necesario, que esos contratos estén alojados en un repositorio permanentemente actualizado, que además estén acompañados de todos los demás elementos que tienen que ser gestionados no solamente por IFRS 16. Es un contrato de un alquiler de un inmueble, habitualmente no solamente vigilamos plazos de vencimiento, opciones y derechos, sino que muchas veces esos se refieren a bienes físicos, es un inmueble, que tienen otra serie de contratos asociados, y ahí hay un ejemplo: limpieza, seguridad, mantenimiento, o inclusive acciones, que no son necesariamente contratos, pero esos inmuebles hay que habilitarlos, esas habilitaciones se vencen, hay que realizar inspecciones, etcétera, y habitualmente hay alguien que gestiona eso en su conjunto. Existen sistemas que hacen esto, y ahora vamos a mostrar uno, y pensamos, por lo tanto, que dotarse de un sistema de gestión de contratos, además de ayudar al responsable a planificar fechas y seguir, puede ser el mejor origen para varias informaciones habitualmente relativamente complejas de obtener y gestionar. Una de ellas es las proyecciones para el plan a largo plazo, el presupuesto o el forecast. Imaginaros que alguien responsable de Facilities Management o de la gestión de todo un grupo de inmuebles tiene que proveer cada 2, 3, 4 meses una proyección detallada de todos los gastos asociados al parque de inmuebles que gestiona,
y habitualmente esto se hace una vez más en base a hojas Excel. Además, tendrá que pasarle al calculador de ajustes IFRS los detalles de los contratos vigentes, solo los que interesan para IFRS, con toda su información lo más actualizada posible, por supuesto esto tiene que estar actualizado, sino que además, mes a mes, o con la periodicidad que se hagan los cierres contables, tiene que informarle a contabilidad las provisiones para las facturas que no hayan llegado. Nosotros creemos que un sistema de gestión de contratos puede ser una solución totalmente diferencial en cuanto a esfuerzo y grado de precisión para esta gestión de contratos. Os mostramos ahora cómo. La idea que nosotros tenemos, y veréis que a la derecha sigue estando Tagetic con el motor de cálculo, es que ya este inventario que está aquí, que por supuesto es el corazón del cómputo de IFRS 16 en Tagetic, pues no sea simplemente alimentado con una hoja Excel o a mano, sino que en realidad la información provenga de una herramienta de otro contenido. Esta herramienta debería ser, y podría ser, y ahora vamos a mostrar aquí cómo funciona, una herramienta que se utilice para gestionar operativamente estos objetos, llamando un objeto al objeto del contrato, que son inmuebles, vehículos, equipamientos, software, etcétera, donde acá sí esta herramienta está preparada para ser un gestor que permita a un usuario hacer seguimientos, tener alarmas, trabajar con alternativas, trabajar con borradores de contratos, ser el repositorio global de todos los contratos, pero no solamente los alcanzados por IFRS 16, sino los contratos de alquiler que no están alcanzados, sino también los contratos de mantenimiento, limpieza, las habilitaciones, etc. Cuando esa solución se monta de esta manera, aparece una necesidad muy importante, y es que esta información teórica del coste, me refiero a la teórica que surge de los documentos, esté permanentemente contrastada y actualizada con la realidad, dado que no sería buena idea simplemente hacer las proyecciones en base a lo que pone el contrato sin tener un contraste continuo con la realidad. En ese caso, más allá de estas interfaces que habíamos comentado hace unos minutos sobre otros sistemas hacia el motor de cálculo de IFRS 16, aparece sí la necesidad de una interfase relativamente compleja o más simple, dependiendo de cómo esté montado en el RP, pero es del RP hacia el sistema de gestión de contratos, por el cual los costes reales de estos elementos sean incorporados al motor de gestión. Y por tanto, cuando pasemos la información, no solamente gestionemos estos contratos, sino además pasemos la información a IFRS 16, esa información sea la más actualizada y validada que la compañía sea capaz de generar. En este punto, me gustaría pasarle el control de la presentación a María Pía Carroll, quien les va a explicar cómo funciona el motor de Contract Management de Acheron, y os va a hacer una muy breve demostración antes de terminar esta presentación. Buenos días, soy María Pía Carroll Zárraga, responsable de los productos Acheron en CPM Matters. Comienzo esta presentación con el modelo lógico de Contract Management. Contract Management es una solución global para la gestión de contratos de diversa naturaleza, inmobiliarios, de vehículos y otros generales como de mantenimiento, limpieza, servicios profesionales, etc. Tenemos un conjunto de contratos relacionados con un conjunto de objetos. Y tanto para los objetos como para los contratos, tenemos una serie de atributos o informaciones. Asimismo, tenemos un gestor documental en ambos casos. El usuario puede definir estos atributos, estas informaciones, y realizar la gestión de sus contratos. Las tareas o actividades relacionadas con ellos, como así también sus variables económicas,
generando alertas al correo electrónico para el seguimiento de la información de los mismos. En el caso particular de los alquileres, provee la información para el cálculo de la norma IFRS 16. Hemos definido para esta demostración unas unidades real estate. En él tenemos el inventario de inmuebles. Estos inmuebles pueden tener jerarquías. Hemos definido, por ejemplo, la Torre Picasso y hemos definido la planta 1 y la planta 2 de este edificio. Si accedemos, por ejemplo, al caso de la planta 1, vemos sus datos generales. Hemos definido ciertas categorías. Nos interesaba saber si el inmueble lo teníamos en propiedad y en qué región estaba localizado. El centro de coste, aquí hemos definido 2. Y tenemos posibilidad de un campo de notas, de una agenda relacionada a este nivel con la planta 1 y de adjuntar diversos documentos. En este caso hemos adjuntado el plano del edificio que podemos descargar en cualquier momento. Si accedemos a la pestaña de contratos, vemos que en este caso particular la planta 1 de la Torre Picasso tiene un contrato vigente. Accedemos al contrato y podemos ver en estas pestañas las características generales de un contrato de alquiler. Su duración, sus datos económicos. Podríamos aquí apuntar algunos otros importes complementarios que podrían repercutirnos en el caso de este contrato, gestionar anticipos y las informaciones relativas, las informaciones contables relativas a este contrato. En este caso vemos que tenemos los centros de costes que habíamos definido anteriormente. Una agenda, por ejemplo, nos vence el certificado energético y adjuntamos aquí el contrato de alquiler. Sencillamente a través de esta pestaña podemos prorrogar este contrato. Lo vamos a prorrogar un año. Se trata del importe del alquiler. Que tiene un método de ajuste relativo. Ejecutamos esta tarea. Y podemos generar algún documento en relación con este proceso. Si accedemos al calendario de vencimientos y calendario de actividades, vemos que tenemos para gestionar la tarea relacionada con el ajuste del alquiler. Nos ponemos a ello y como ya tenemos cargado los datos del índice de precios al consumidor, nos indica que el cálculo, aquí lo podemos confirmar, lo podemos modificar si fuera necesario, nos indica que el cálculo para este nuevo año, el 2018, del alquiler es de 90.999 euros. Ejecutamos y cerramos esta actividad. Si accedemos al contrato ahora mismo, sus datos económicos, nuestra renta a inicios en 2017 era 90.000 euros, en 2018 90.999. Observamos que queda aquí registrado nuestra renta actual. Asimismo, para cada uno de los objetos, como para cada uno de los contratos, podemos definir una serie de informaciones. En nuestro caso, hemos definido, por ejemplo, quiénes son los firmantes de este contrato, las dimensiones, podríamos apuntar los metros cuadrados, y las características de nuestro certificado energético. Como podemos ver, en estos distintos campos tenemos la posibilidad de adjuntar informaciones de tipo texto, informaciones de fecha, como así también conectarlas o relacionarlas
con nuestra agenda, de manera tal que cada vez que accedamos a los contratos o al calendario general de actividades, podamos ver todas las informaciones que tenemos que gestionar, actividades o importes económicos. Cada usuario puede configurar una serie de reportes que puede tener para su uso personal o los puede poner de manera pública para que otros usuarios los puedan gestionar. Y los puede identificar en su página de inicio. Aquí, por ejemplo, he ejecutado el informe correspondiente a las opciones de los contratos de alquiler. También hemos generado un segundo informe relacionado con los datos económicos. Perdón. Aparentemente ha habido un pequeño error en el filtrado de este informe que os quería mostrar. Este programa también puede permitir la posibilidad de gestionar las facturas recibidas de los contratos. En nuestro caso, nosotros hemos hecho la recepción de 2 facturas relacionadas con el contrato de agua que tenemos gestionado. Y hemos gestionado una factura que tenía 100 euros masiva 121 y otra por un total de 300 euros. Como tenemos en cargado el contrato de agua, podemos ver los datos económicos de este contrato, que tiene importes para diferentes meses estimados de 100 euros, por ejemplo, para los primeros 2, y con las facturas que nosotros acabamos de ingresar en el sistema, por nuestra factura de 300 euros, hemos tenido un excedente, un importe adicional de 147 euros con 93. Lo que nos permite este sistema es tener por una parte los estimados que nosotros a inicio de ejercicio hemos considerado y los importes extras que se ha generado durante la gestión de este contrato. Finalmente, indicar que el sistema permite realizar simulaciones que nos serán de utilidad para alimentar el proceso de presupuestación y que esta herramienta es una herramienta de usuario final. Esto ha sido una breve demostración de las funcionalidades de esta herramienta. Muchas gracias por su atención. Retomamos con nuestra presentación. Y me gustaría a esta altura, estamos justo a tiempo, en la 1:15, para ver si tenemos alguna pregunta. A ver, tenemos 4 preguntas. Vamos a ver si podemos responderlas en los próximos 15 minutos rápidamente, organizándolas por tema. Tengo 3 que tienen que ver con IFRS 16 y 2, son 5. Y 2 que tienen que ver con la gestión de contratos. Empezamos por IFRS 16. Nos preguntan si es posible adjuntar documentos. La respuesta es sí, lo habéis visto muy brevemente, tendría que mostraros más pantallas del sistema, donde la herramienta normalmente Tagetic es una herramienta que permite cargar documentos asociados a cualquier dimensionalidad, y por tanto eso se ha utilizado para reflejar en la solución de IFRS 16 la necesidad de poder tener una copia del contrato a mano. Por lo cual la respuesta es sí, y es muy sencillo hacerlo. La otra
es cómo se manejan los contratos cuyos pagos no son lineales. Bueno, esto creo que lo mostré rápidamente. El sistema te permite manejar dos opciones, básicamente, para los planes de pago, la proyección de pagos asociados a un contrato. Una de ellas es el formuleo, en el momento de decir, tenemos un importe X que se va a pagar mensualmente en una determinada momento del mes, a principios, finales, etcétera, y dejar que Tagetic haga la cuenta y arme el tren de pagos con las fechas correctas. La opción, que es lo que nos están preguntando, ¿qué ocurre cuando los pagos no son lineales? Es en lugar de rellenar esa información de esa manera, se utiliza la función de schedule de pagos. Entonces lo que sí que toca es más trabajoso, pero lo que hay que hacer es incorporar en cada una de las fechas los pagos y sus condiciones. Esta problemática no es concreta de Tagetic, sino en general de los contratos, de qué manera están estipulados. Tengo otra pregunta que dice cómo se operaría en un entorno distribuido donde los responsables de cada país gestionan sus propios contratos. Bueno, me voy a volver un momento a la pantalla de Tagetic. Justamente este mecanismo, que es el de la estructura organizativa, cada uno con su workflow, permite a una organización que podría estar estructurada como este ejemplo de aquí, donde está estructurado, este es un grupo global con operaciones en Europa y América, y dentro de cada una de ellas hay una área de supervisión, como en Europa, de cada una de las entidades que están por debajo, y lo mismo ocurre con América. Esto es una característica de Tagetic, no de la solución IFRS 16, donde cualquier proceso se estructura en base a participantes, a entidades participantes. Esas entidades pueden o no tener una estructura jerárquica de aprobación, y lo que permite es que cada uno de los participantes en este proceso, cada uno una vez más con sus fechas límite de operación, puedan informar cada uno de sus pasos a su ritmo dentro de, por supuesto, un plan general de plazos asociados a este proceso. Entonces, cada uno de los responsables de estas entidades con permisos suficientes puede trabajar en su propio workflow independientemente de los demás. Y lo que ocurre a nivel de Europa es que desde el momento, o Europa o la entidad que los aglutina, es que cuando todos los de abajo estén terminados podrá dar la sumisión final al nivel superior. Es una característica de Tagetic, no necesariamente de IFRS 16, y se utiliza mucho en cualquier proceso colaborativo, sea de presupuestos o de cierre o consolidación. Hay un punto que dice, técnicamente, ¿cómo se cargan las facturas reales en Acheron? Este lo voy a responder porque tiene un tema de integración importante. Hemos dicho que Acheron es capaz de asociar facturas reales a contratos. Pues existen básicamente dos modelos de implantar esta solución, dependiendo de cómo se establezca el proceso de aprobación en relación con el ERP. Si la compañía está dispuesta a alterar o generar un flujo operativo donde las facturas de los proveedores primero pasen por Contract Management y de allí vayan en forma sumarizada o en forma de apuntes contables o provisiones o inclusive órdenes de pago al ERP, pues Acheron está perfectamente capacitado para hacer eso, y es el modelo desde el punto de vista de diseño del sistema más natural de funcionamiento. Es decir, todas las facturas operacionales vinculadas a los contratos primero se cargan y se asocian a cada uno de los contratos y sus correspondientes conceptos, y por tanto se comparan con lo estimado,
se aprueba si es que hay alguna diferencia y a partir de ahí la información pasa al RP para ser contabilizado y pagado. Esa es una opción. La segunda opción que también está disponible es si la compañía tiene establecido en su RP un modelo muy controlado donde todas las facturas pasan, por decir algo, por el módulo de SAP, pues a veces resulta difícil para aprovechar de la funcionalidad de Acheron alterar ese circuito, y en esos casos lo que los clientes hacen es mantener la carga de facturas en el ERP, pero apenas son cargadas, extraerlas y volcarlas en Acheron para su aprobación, donde en realidad la aprobación ocurre en Acheron. En ese caso, a veces el mecanismo de integración suele ser más complejo, dado que no necesariamente en el ERP existe el nivel de granularidad a nivel de contrato, a nivel de línea del contrato, que tenemos o que podemos tener en Acheron. Con lo cual, digamos que es una interfase que hay que pensársela bien para poder asegurar que funcione adecuadamente y que cumpla el objetivo para el que se la ha pensado, que es mantener línea a línea de los contratos de Contract Management perfectamente alineados con los costes reales existentes. Con lo cual, espero haber contestado esta pregunta. Es una pregunta un poco larga, pero disculpen por la demora, por lo largo de la respuesta, pero sencillamente eso, existen las dos opciones. O se entra por Contract Management o se entra por el RP y se actualiza Contract Management. Hay una última pregunta, que esta se la voy a pasar a María Pía, que tiene que ver concretamente con también cierta gestión dentro de Contract Management. El sistema permite la gestión de gastos de comunidad que puedan ser repercutidos en un contrato de arrendamiento. Efectivamente, el sistema permite la gestión de gastos de comunidad repercutidos al contrato de arrendamiento, como así también permite toda la gestión de los subalquileres. Con este sistema no solo podemos tener los contratos de arrendamiento, sino podemos tener también algún inmueble propio en el que nosotros querramos gestionar también todos los gastos y todas las actividades gestionadas con este inmueble. He puesto en pantalla el reporte del informe económico para IFR 16, que me había dado un fallo anteriormente, para que podáis ver qué tipo de información podemos extraer directamente de esta herramienta. A dar por terminado este webinar, que por supuesto no simplemente termina la parte formal de la exposición. En pantalla tienen ahora nuestros datos de contacto y estaremos encantados en cualquier momento de que nos contactéis por consultas. Y sí os avisamos que este webinar ha sido grabado y os vamos a pasar entiendo, un par de días, un link a la grabación, de modo que si os interesa volver a escuchar alguna parte de él, podéis hacerlo. De nuestra parte, nada más, y agradeceros muchísimo vuestra participación y os invitaremos al próximo que anunciaremos en breve, ocurrirá aproximadamente dentro de 45 días. Muchísimas gracias, que tengáis buena tarde.